Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 28 de junio del 2024, como siempre en compañía de... Maíz, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar del rechazo de la sala a la consulta presentada al proyecto de ley. El tema que dejamos pendiente en el último episodio porque pasó último minuto. Llegó el texto completo, ya sabemos cuáles fueron los argumentos de la sala para rechazar esa consulta. Además, vamos a comentar que a raíz de ese rechazo de la sala, el Tribunal Supremo de Elecciones ya presentó su propia consulta sobre el proyecto en la vía... de iniciativa popular, correcto. Además, vamos a mencionar el plan que quedó en evidencia de Pilar Cisneros para que la convocatoria al referéndum se rechace en la Asamblea Legislativa, así como la consulta del PLP que detuvo el plan de Pilar Cisneros en el último minuto. Pero va a ser un largo programa. Paciencia para todos, por favor, todos y todas. El rechazo de la sala, Lucho. ¿Qué fue el argumento que utilizó la Sala Constitucional para rechazar la consulta que presentaron 22 congresistas de Liberación Nacional, Frente Amplio y otras fracciones? Okay. Recordarán que el viernes de la semana pasada, mientras estábamos grabando el episodio, pues llegó la noticia de que la consulta fue rechazada, ¿verdad? En una votación de 4-3. Correcto. Ahora sabemos que esos 4 fueron don Fernando Castillo, que es el presidente de la sala, don Luis Fernando Salazar, que es magistrado propietario, y 2 magistradas suplentes. Correcto. Doña Alexandra Alvarado Paniagua y doña Ana Cristina Fernández Acuña. ¿Por qué? Porque don Fernando Cruz y don Jorge Araya García, que son los otros 2 titulares, están incapacitados ya desde hace un tiempo. Don Fernando, los 2 se sometieron a cirugías y todavía están incapacitados. Correcto. En la minoría quedaron doña Ana Mari Garro, don Paul Rueda y... el otro titular, el nombre, doña Ingrid Hess, gracias. En el comunicado de prensa que mandó la sala ese día, nada más se dijo que la consulta... No, momento procesal, correcto. Correcto. Bueno, no, resumen. Tú creo que eso lo dijeron hasta después. No, decía que se rechazaba porque no era el momento correcto para hacerlo. Ok, y bueno, ¿qué fue lo que dijo esa mayoría con esas 2 suplentes? Que por cierto, nosotros hemos sostenido en conversaciones entre nosotros que la sala quedó muy mal parada corriendo a rechazar esto, ¿verdad? Correcto. Habían 2 magistrados suplentes sin ningún tipo de urgencia al respecto, pero bueno. Correcto, porque además la sala puede admitir estudio y en cualquier momento decidir que es inevacuable por las razones que sea. Correcto. No, a ver, el admitir... Creo que por ejemplo, las del plan fiscal, creo que fueron 3. Y una, o sea, ¿se admitieron las 3? O sea, no existía ninguna razón para correr con este tema. La sala, a ver, Fernando Castillo en específico, como presidente de la sala, pudo haberla admitido y asignársela a alguien. Y en ese proceso la sala discutir como, no, esto en realidad no se podía admitir por este motivo y rechazarla en ese momento o declararla inevacuable posteriormente. Correcto. No es que solo en este momento se podía declarar inevacuable, por eso es que no entiendo por qué salieron corriendo a hacer esto, a menos de que lo que querían era ser parte del plan de Pilar para que este tema se vote en la Asamblea Legislativa, que es lo que parece en este momento, pero bueno. Ahora, bueno, el argumento de mayoría, francamente, o sea, leyendo esa resolución... Yo tenía tiempo de no leer una sentencia tan mala de la Sala Constitucional, si soy completamente sincero. Tan desafortunada, digamos. Tan desafortunada porque lo primero que nada, o sea, el argumento de la sala, de estos 4 magistrados para rechazar la consulta, es que el proyecto no está aprobado en primer debate. Esto supone un problema, digamos, respecto a la jurisprudencia de la sala sobre estos temas.
La Asamblea lo que está votando es un acuerdo legislativo que tiene una única votación. Y la jurisprudencia de la sala es que los acuerdos legislativos pueden someterse a consulta constitucional antes de que se voten. Así se ha hecho con reformas al reglamento, por ejemplo. Con otro tipo de acuerdos. La más recientemente, si no mal recuerdo, la última fue cuando se mandó a consultar la reforma del reglamento para hacer sesiones virtuales en tiempos de pandemia. Uh-huh. Entonces, eso era una reforma del reglamento. Las reformas al reglamento solo se votan una vez y antes de que se votara, pues se mandó la consulta y la sala la admitió. Ahora, no solo dicen que tenían que aprobarse en primer debate, cosa que no es posible con un acuerdo legislativo, sino que lo que la mayoría le está diciendo a la Asamblea es, si usted quiere consultar, tiene que aprobar el proyecto en primer debate. Y enviarlo a consulta. Y enviarlo a consulta. Ahora, aquí lo que la sala está haciendo es decirle a los diputados, ustedes pueden darle primer debate al expediente 24364, que es el que tiene la ley Jaguar. Que es el texto. Porque la convocatoria de referéndum es el 24365, ¿verdad? Ya hemos hablado en varios programas de que a nuestro criterio el Ejecutivo presentó esto mal. Y lo que está diciendo la sala básicamente es que hay actos legislativos que no tienen control de constitucionalidad. Lo que supone un grandísimo problema y un gran peligro. Porque literalmente en la sentencia ponen la propuesta de convocatoria, que no hay que confundir la propuesta de convocatoria con el proyecto de ley objeto de esta. Correcto. Ya que el control de constitucionalidad se ejerce sobre la iniciativa parlamentaria, no sobre la convocatoria. Y esto es un gran problema porque, de nuevo, el origen de este problema es que ese texto no se llegue en la ley del referéndum. Debería ser un único expediente que tenga el texto de que se quiere someter al referéndum y entonces la sala no hubiera podido salir con esta interpretación antojadiza. Ahora, aunque con esta interpretación, si lo hicieran así, básicamente ya la sala dijo, no podemos, la consulta de constitucionalidad no se hace sobre la convocatoria. Debe ser por el proyecto, correcto. Ese es el proyecto. Ahora, ¿cuál es el otro problema que esto generaba? Y es que el tribunal aclara que la reforma que se hizo, bueno, el tribunal está interpretando que la reforma que se hizo solo le permite al Tribunal Supremo de Elecciones hacer las consultas de constitucionalidad a proyectos que vayan a ir al referéndum y dice, por la vía ciudadana en cualquier momento, por la otra vía antes de la convocatoria. Y aquí es donde tenemos un serio problema, y es que hay personas, entiéndase, inclusive instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo de Elecciones, que entienden que ellos hacen la convocatoria y entonces que la Asamblea puede aprobar la convocatoria y después ellos pueden presentar la consulta, a pesar de que cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. A pesar de que la ley dice que la convocatoria es el acto legislativo, así está en la Constitución Política. Y en el artículo 3 de la ley del referéndum. Correcto. La convocatoria la hace la Asamblea Legislativa en este caso. Y por haberse convocado ya no hay posibilidad de presentar la consulta a la sala. Entonces estamos en un círculo vicioso que después ampliaremos porque esto va en la consulta del PLP. Ahora, pero bueno, ¿qué más dijo la sala? El otro argumento de la mayoría de la sala es que la jurisprudencia que emitió el tribunal en el año 2007, cuando admitió una consulta legislativa y una consulta de la Defensoría de los Habitantes sobre la solicitud del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio, es que el proyecto de ley que presentó doña Paola Vega, que fue el que le habilita al tribunal a presentar consultas previas sobre los referéndums, le quitó a los diputados la posibilidad de hacer consultas previas, lo cual es una interpretación sacada del pelo y absolutamente arbitraria de esta mayoría de la sala, porque en ningún momento, ni en el texto del proyecto, ni en la exposición de los motivos del proyecto, ni en el dictamen, ni en la discusión del proyecto cuando se votó, se dijo tal cosa. Correcto. A ver, incluso la propia proponente, Paola Vega, publicó un artículo que vimos con nosotros diciendo como usted está interpretando algo como el espíritu del legislador que nunca estuvo ahí y no está en las actas que se discutieron. Correcto. O sea, hasta ella salió a llamarle la atención a la sala de lo jalado del pelo que hicieron esto. Ahora, lo único que yo voy a rescatar de todo el fallo es que la sala sí le dijo a la Asamblea ustedes sí pueden cómo hacer la consulta, y es aprueben el 24364 en primer debate, pueden hacer una dispensa de trámite, aprueben el proyecto como el Ejecutivo quiere llevar a referéndum y lo mandan a la consulta. Manden posteriormente a la consulta, y además por aprobarlo en primer debate habilitan a todas las instituciones que tienen la Contraloría, la Defensoría, la Corte, que tienen facultad de pronunciarse sobre este tema, en este caso sería la Contraloría específicamente, a que presente su propia consulta.
Que ese es otro tema. Ya estábamos discutiendo sobre eso, que no estoy de acuerdo en la forma o sea, que se necesita más claridad en a partir de la primera consulta, cuántas consultas se pueden presentar después, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que en la sala por lo menos sí les dijo como si ustedes quieren consultar esto, nuestra interpretación es que lo hagan de esta forma. Sí. O sea, y siento que no hay forma de... Ahora, eso también significa el acuerdo que se presentó de convocatoria de referéndum no tiene fecha límite y no están urgidos a votarlo en ningún momento. Correcto. Aquí hay otra cosa, y es que la Asamblea ha venido trabajando bajo la hipótesis de que ellos no pueden tocar el texto de la ley Jaguar, que no le pueden hacer ninguna modificación. Yo no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo porque, de nuevo, el Ejecutivo cometió un error al presentar dos expedientes distintos. Lo que hizo el Ejecutivo fue copiar el procedimiento que se usó con el Tratado de Libre Comercio cuando era un proyecto con una circunstancia especial, que es un tratado internacional que la Asamblea no puede tocar. A ver, este no es el caso. ¿Copió el error que cometió Oscar Arias? Conforme hemos grabado estos programas y no hemos indagado sobre qué pasó en el 2007, nos hemos dado cuenta de que muchas cosas se hicieron mal. Correcto, cometió el error que además el tribunal validó ese error y dijo, y lo sigue haciendo, ustedes pueden, en lugar de cumplir con la ley que dice, usted presenta la solicitud con el texto adjunto que quiere someter al referéndum, no importa si es el Ejecutivo, la Asamblea o la Vía Ciudadana, usted tiene que tener un solo documento. Y está sonando un teléfono. Lo siento, disculpas. Alguien llama a la casa. ¿Quién tiene un número en la casa? ¿Quién tiene teléfono en la residencia en estas fechas, en este momento, caso? ¿Sí? Esto es muy raro de tu parte. Es muy raro de mi parte. En fin, pero hagamos una pausa mientras lo vamos a... ¿Podemos hacer una pausa? Ya la anuncié. Bueno, después de esa pausa técnica, para desconectar el teléfono... Correcto. De Hogar de Maíz, volvemos. Nunca había sonado en medio de la grabación. Imagínense. Suena tampoco, pero bueno. Entonces, el error de Oscar Arias y de Rodrigo Arias, porque él era el ministro de la presidencia en ese momento, fue no seguir el procedimiento que dice la ley, inventarse que se puede convocar un texto que esté en corriente legislativa en lugar de presentar el texto propiamente. Y además en sesiones extraordinarias, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Correcto, pero el tribunal lo ha avalado de esa forma, incluso en lo que está haciendo ahora con las solicitudes de Vía Ciudadana, que yo también las hubiera rechazado por no presentar el texto. Pero bueno, más allá de eso... Porque esto es otro tema de discusión a raíz de la consulta del tribunal. Y es que... Si hay vicios de forma. Según vimos en la resolución que emitió el tribunal al mandar su consulta a la sala, los ciudadanos pidieron llevar al referéndum el expediente 24364, o sea, no presentaron los artículos de la ley Jaguar. No presentaron el texto a someter a discusión, que es lo que tenían que hacer. Entonces, al final la consulta sí versa sobre el mismo proyecto que está conociendo la Asamblea Legislativa, y nuestra posición es que, ante esa circunstancia, la consulta del tribunal también debía suspender el trámite legislativo. Doña Rosalía no está de acuerdo con esa interpretación. Correcto. Y dijo y de hecho ni siquiera el tribunal está de acuerdo. El vocero del tribunal, André Cambronero, salió en una entrevista diciendo que la consulta del tribunal no era vinculante para la Asamblea porque eran vías distintas. No estoy de acuerdo con eso porque la consulta sobre el mismo expediente legislativo debería suspenderse. Eso es como... Yo creo que no lo suspende. Debería suspenderlo porque, a ver, es un tema de sentido común. Es sobre el 4, no suspende el trámite del 5, que es lo que querían votar. Ahora, antes de avanzar con la consulta del tribunal, y que fue lo que mandaron a preguntar, pasemos a que por lo menos Óscar Izquierdo, me parece, y el Frente Amplio, o sea, el jefe de la bancada de Liberación Nacional y el Frente Amplio son del criterio que se debería hacer una dispensa de trámites y votar el proyecto en primer debate para poder presentar su consulta, lo cual es lo que la sala les dijo, si quieren consultar ustedes, háganlo de esta forma. Y aquí llegamos al tema... Que bueno, que doña Rosalía tampoco quiso aceptar eso. Ya don Rodrigo regresa el lunes de la semana después de la que sigue. ¿Sí? Que la asamblea se fue a receso este jueves, entonces de una vez avisamos que la próxima semana no hay programa. Correcto. Entonces ya don Rodrigo regresa, esperemos que ya haya sensatez y que la asamblea sí pueda hacer ese paso de dispensar de trámites del proyecto, para lo cual necesita 29, que son los mismos que se necesita para convocar el referéndum, y que le den primer debate y que lo manden y que le den consulta legislativa. Ahora aquí esto también, lo que dice la sala, evidencia de que el trámite que se le ha dado a este proyecto, a nuestro criterio, no ha sido el correcto, porque siempre hemos sostenido que al haberse presentado dos proyectos diferentes,
La ley Jaguar debió haberse mandado a comisión y los diputados debieron haber tenido derecho a hacer audiencias, a presentar mociones. De iniciar su trámite. Exactamente. Correcto. Y ese proyecto ni siquiera tiene comisión asignada a esta fecha, ¿verdad? Creo que no. Entonces, si se vota negativo, se va a rechazar el 24365, que es el decreto ejecutivo de solicitud de convocatoria, pero el proyecto de ley Jaguar va a iniciar hasta ese momento su trámite en la Asamblea Legislativa. Eso no tiene sentido. Pero bueno, más allá de esto, lo que ha quedado evidenciado es que el plan, y esto era lo que decíamos, del oficialismo, respaldado por Nueva República, es que la Asamblea rechace esto a toda costa. ¿Por qué podemos concluir esto? Bueno, porque en jefaturas de fracción no solo se tuvo la discusión de, ok, la consulta del tribunal al mismo texto debería hacer que nos tomemos una pausa, sino que Pilar Cisneros y con el respaldo de doña Rosalía y del PUSC también, estaban dispuestos a llevar esto a votación habiendo 17 permisos en la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué eso es importante? Porque ya esto lo escuché en un programa de radio y es que la gente cree que, o bueno, en ese momento se dijo que el referéndum se convoca con la mayoría de los presentes, pero la ley dice que es la mayoría del total de integrantes, que son 57, entonces no importa si hay 57 o 38, se requieren 29 votos para aprobarlo. O sea, el jueves teníamos un quórum de 39 personas en la Asamblea Legislativa y Pilar insistía que se votara y la mayoría estaban en contra y estaban dispuestos a estar en contra. Muchos de los ausentes son los que están a favor. Por ejemplo, Fabricio Alvarado no estaba. No, había ausentes. Había varios de la República que estaban ausentes, exactamente. Correcto. Ahora, ¿por qué? Porque entonces, al final de cuentas, el proyecto de ley no importa. Y eso yo creo que las personas tienen que tenerlo claro. El Ejecutivo no quiere que esto pase realmente. Lo que quiere es que la Asamblea rechace la convocatoria. Y Pilar lo reconoció así abiertamente después de que se consultó, después de que se metió a la consulta del PLP. Porque hicieron una conferencia de prensa en el lobby del plenario y un periodista le preguntó, bueno, tales diputados están diciendo que ustedes lo que quieren es votarlo hoy para que se rechace. Correcto. Y Pilar no tuvo ningún reparo ni vergüenza de decir, sí, eso es lo que queremos. Evidenciar quiénes son los que van a votar en contra, negándole al soberano la oportunidad. Correcto. Lo que quieren es agarrar nuestro gráfico de votación y después ir a presentarlo en la conferencia que era esa presidencial diciendo quiénes votaron en contra y quiénes estaban ausentes ese día. No les importa realmente que esto se apruebe. Ahora... Bueno, después de que la fallida reunión de jefaturas de fracción en la que no se acordó posponerlo, correcto, lo que quedaba era ver si se repetía lo que ocurrió el miércoles, que no hubo quórum. Dejaron plantada la defensora. El miércoles tenían cita con la defensora de los habitantes y no llegaron. Correcto. Les faltó uno para el quórum. Y de hecho el primer lunes después de que regresen de vacaciones tampoco se va a ver esto porque ese día es el debate reglado del informe de la comisión SINART. Entonces el lunes 8 tampoco se va a votar. Exacto. Eso. Y luego ya reprogramar también la audiencia de la defensora, que creo que es para los jueves mismo de esa semana, así que solo les queda martes y miércoles. Pero bueno, estaba todo montado para que se votara. Estaba doña Rosalía. Inició la sesión, digo, hay 39, vamos a hacer esto. No voy a dar recesos. Le ordenó a doña Luzmari, que es Carlos Felipe no está. Carlos Felipe no está, entonces está ella de primera secretaria. Le ordenó leer el decreto convocatoria a don Luis Diego Vargas, que es el jefe de fracción del Liberal Progresista, pide la palabra. Levanta la mano y dice, es que hay un documento muy importante. No, hay un documento, les entregamos un documento, el que dice lo que es, la que le da la connotación de documento muy importante fue la misma doña Rosalía después de ver. Correcto. ¿Y qué decía el documento? Porque nadie dijo que era un documento, ya podíamos intuir por dónde iba, ¿verdad? Nadie dijo, pero no era la segunda consulta de constitucionalidad que nuevamente detenía la votación y se paseaba en el plan de Pilar Cisneros. Ahora, eso no se decidió así por así. Doña Rosalía llamó a reunión de jefaturas de fracción. No sabemos, digamos, como qué se dijo en la reunión, pero podemos intuir de que Pilar estuvo de la tesis de que no se debía suspender, porque ya la sala le había dicho a la asamblea que lo único que podía hacer la consulta previa era el Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. Aún así, por presentada la consulta... Sin embargo, doña Rosalía aplicó la resolución de don Rodrigo que decía, si se presentó la consulta, esto se suspende hasta que llegue la resolución final de la sala. El rechazo en este caso. A ver, y también hubo algo de suerte que no estaba don Fernando Castillo en la sala constitucional. Salió de vacaciones ese jueves. Y porque Castillo ya le rechazaba eso de entrada. O sea, en la que le pone el recibido, le pone el rechazo probablemente. Pero salió de vacaciones, entonces está otro magistrado a cargo y... Está por rueda. Y no se ha estudiado si va a ser o no admisible.
pero la no se rechazó de entrada. La del tribunal la admitió Don Paul. Correcto. Al día siguiente de presentada. La del PLP, al momento en el que estamos grabando, 2 de la tarde del viernes, no se ha comunicado de que ya ha sido admitida o rechazada. Correcto. Ahora, Lucho de la tesis de que debería acumularse con la del tribunal al versar sobre el mismo texto. Correcto. Ahora, ya podemos entrar a hablar Y además, entonces, esto da pie de que, como es sobre el mismo texto, y si la sala las acumula, entonces va a haber una única resolución, y aunque la sala rechace la de la Asamblea Legislativa, esta nueva que se presentó del PLP, detiene el proceso hasta que llegue la hasta que resolución. resuelva sobre el tema. Ahora, sobre la consulta del PLP hay que señalar que hacen toda una explicación de por qué debe ser admitida en este momento, y explican lo que estábamos mencionando, que la sala metió en un loop este proyecto porque el tribunal considera que no puede hacer la consulta hasta que la Asamblea vote. Pero el PLP, al igual que nosotros, es de la que si la Asamblea vota, el tribunal ya no puede votar. Votado el acuerdo, está convocado y ya el tribunal perdió su margen para presentar la consulta para esta vía. Entonces, hay toda la explicación sobre este tema y de por qué señalan porque hay un error de que la sala ya ha dicho. Y es que, a ver... Y además les dice abiertamente, ustedes están haciendo una interpretación errónea de la ley de Paola Vega. Correcto. Eso no es lo que dice la ley. Y entonces, son 17 páginas fundamentando por qué esa consulta sí debería admitirse. Correcto. La deliberación, la de los 22 diputados, inicialmente sí estaba muy floja en temas de admisibilidad, pero yo en ese lado lo entiendo porque no había sentido común de que iba a ser admitida. Por la jurisprudencia del año 2007, de que la Asamblea puede hacer consultar solicitudes de referéndum. El TLC se mandó a consulta a la sala sin haberse votado en primer debate. No se votó en primer debate. No votación en primer debate. Exactamente. La sala está cambiando y dice que... Y eso es lo peor de todo. O sea, no solo dice, solo el tribunal puede consultar antes, no dice cuánto antes, sino que además dice, eso es lo que a mí me parte la cabeza, hay acuerdos legislativos que no tienen control de constitucionalidad y eso es inimaginable. Contraría a la propia jurisprudencia de la sala que dice que la Asamblea tiene la obligación de tomar sus decisiones con base en toda la información posible, digamos, en formularse los criterios que sean necesarios y saber si la constitucionalidad de algo que vayan a votar es primordial. Correcto. Pero bueno, ¿qué más con este tema, Lucho? Creo que ya cubrimos los temas de... por el fondo, la consulta del PLP, ¿qué es lo que señala? ¿Señala lo mismo que la deliberación? Sí, es prácticamente todo. Vale decir que el tribunal no consultó los 2 artículos sobre ciudad-gobierno y la Marina y la terminal de cruceros. Solo consultó los artículos que debilitan la ley de la Contraloría. Correcto. Sin embargo, se entiende que si la sala... como lo que se pidió convocar al referéndum, que es el proyecto de ley 24364, una declaratoria de inconstitucionalidad sobre esos artículos implica el rechazo de la solicitud de referéndum de iniciativa popular, porque el tribunal no puede quitarle los artículos a la solicitud. Contrario a la Asamblea, que puede omitir los vicios de fondo. Y aquí es donde está el error, además, de la forma en la que hicieron la gente, las dos personas, Alberto Cabezas y el esposo de Pilar, cuando metieron la solicitud. Si ellos hubiesen puesto la literalidad de los artículos... El texto como dice la ley. Ahí sí, digamos, porque entonces si la sala dice esos artículos son inconstitucionales, ellos pueden quitar esos artículos y nada más mandan a referéndum los otros 2. Pero dijeron, sométase a referéndum el 24364. Y ahí está el texto completo. Pero bueno, nuestro diputado de esta semana es don Luis Diego Vargas del PLP por su extraordinaria movida. Por arruinarle el cumpleaños a Pilar Cisneros. ¿Cómo era? Hay un meme que dice movida de un maestro que está explicando movidas de ajedrez y dice extraordinaria jugada. Extraordinaria jugada la del PLP, muy bien, porque además esperaron al momento justo para evitar el plan macabro de Pilar y Rosalía de exponerlos a votar algo sin la certeza de poder hacer la consulta. A ver. Yo espero que 29 votos lo sacan entre Liberación, el Frente y el PLP. Sí. 19 más 12. 19 más 12 son 31. Y esperamos que dispensen de trámite. Y además, ¿cómo Pilar se va a poner a que se apruebe en primer debate el proyecto de ley Jaguar? Ahí van a quedar ellos en evidencia.
Porque la mantra es, si la Asamblea no quiere aprobar el proyecto, pues entonces que lo llevemos a referéndum. Pero Ahora, la sala ya les dijo, no lo están aprobando en primer debate por capricho ni por atrasar, es porque la sala les dijo, este es el procedimiento para presentar la consulta. Correcto. La Asamblea, si es que rechazan la consulta del PLP, la Asamblea debería seguir el procedimiento para presentar la consulta. Es lo responsable en este caso. Pero bueno, mucho ya con el tema del referéndum. Pasemos al siguiente tema de esta jornada, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Lucho, ¿cómo estás? Recordamos a todas las personas que quieran dejar sus consultas y comentarios que pueden hacerlo en Spotify o en el YouTube de Delfino CR. Empecemos con la primera pregunta. Martín Mejía ¿existe alguna forma en la que se pueda sancionar o penalizar al ministro de Hacienda por rehusarse a girar el dinero que se le debe a la caja? Fuera de un voto de censura que no va a llegar a nada. ¿De hecho? A ver, por no girar el dinero, puede ser que no. Sin embargo, yo recuerdo que el contencioso administrativo, porque recordemos que el impago de la deuda de la caja por parte del Estado se llevó al contencioso administrativo por parte de José María Villalta, y entiendo que el contencioso administrativo le dijo al Estado: detenga su conducta omisa de no pagarle a la caja. Deje amarrarle los perros a la caja. Ajá. Entonces, se podría entender que la negativa de Hacienda de pagarle a la caja esa plata que ya la Asamblea presupuestó, pues es en cierta medida un desacato a una orden judicial y podría irse por ese lado. Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. Manuel Salazar consulta: similar a las leyes que crean instituciones que definen sus funciones, conformación y otros, ¿existe una ley para cada poder de la República? Hay paréntesis. Sí, no hay paréntesis, hay asteriscos. Hay leyes para todas excepto para la Asamblea, básicamente, Lucho. Sí, la Asamblea se rige por su reglamento interno, el reglamento de la Asamblea Legislativa, que en todo caso tiene rango de ley. Correcto. Es una ley con un procedimiento especial. El Poder Ejecutivo se rige por la Ley General de Administración Pública, o sea, y por todas las leyes que crean todos los ministerios, ¿verdad? Pero las dos leyes fundamentales que dan origen al Poder Ejecutivo son la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Planificación. La que define sí, creo que sí. Después, el Poder Judicial tiene su ley orgánica. La ley orgánica del Poder Judicial tiene su ley orgánica. Y lo que sí tienen es la Constitución delimita sus funciones de cada uno de los poderes. Dwayne nos consulta: ¿las leyes especiales de proyectos de infraestructura tienen un trámite distinto en la Asamblea? Llámese si tienen una comisión especial. No. Es ordinario. De que se apruebe hacerle una comisión especial o mandarlo a una comisión especial, van a una comisión ordinaria. Correcto. Después Lena nos consulta: ¿qué pasó con el proyecto 23.932? Eso era... olvidé el nombre del proyecto, pero... Dale. Mientras May lo busca. Ese proyecto está en comisión, no ha avanzado, no está dictaminado. No está convocado. Tampoco está convocado. Reforma la ley que regula la regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Esto es... Ese no es el del deporte, es un proyecto de Dani Vargas con un razonamiento ahí medio raro. La respuesta es que está en comisión y no está convocado, así que no está avanzando. No, sí, está en comisión, no ha avanzado. La siguiente pregunta. Sebastián Mastúa. ¿Por qué la Sala Cuarta tiene que evaluar la forma de un proyecto? ¿Está escrito en la Constitución? Lucho. No está escrito en la Constitución, pero está escrito en la ley que rige la Sala, que es la ley de la jurisdicción constitucional. Correcto. Que de hecho dice que los únicos vicios de constitucionalidad que son vinculantes para la Asamblea son los vicios de procedimiento. A ver, ¿y por qué los vicios de procedimiento? Porque es inconstitucional no cumplir con la forma en que se deben hacer las leyes. Porque hay procedimientos escritos y la Asamblea, hay un principio que se llama la interrogabilidad singular de las normas, en el sentido de que la Asamblea no puede desaplicar su reglamento cuando le da la gana para tramitar un proyecto de la forma que le da la gana. Correcto. Después Roberto Arce nos pregunta: ¿qué sucedió con la ley de ferias? ¿Qué proponía? Lucho tiene este tema pendiente desde hace 2 meses, por cierto. Y nunca hablé del tema. Un saludo a Diana, que nos había hecho la consulta, y Lucho sigue pendiente de resolver ese tema, pero el proyecto no está convocado en este momento, así que no está avanzando ni va a avanzar. Tiene un texto sustitutivo y ya se dictaminó, pero el dictamen no está todavía presentado porque se votó a finales de la segunda legislatura, o sea, en los últimos días de abril,
y como no está convocado, entonces no se puede presentar el dictamen. Correcto. Después Ronald Hernández nos consulta sobre, bueno, esto ya lo contestamos, de qué pasa ahora con las consultas sobre la ley Jaguar, y además me pregunta cuál es el peor proyecto de ley de nuestra historia reciente. El proyecto de ley Jaguar es el peor proyecto de nuestra historia reciente. Si nos guiamos por si nos dejamos llevar por el nombre, el peor nombre que le han puesto al proyecto es la ley Alma, Vida y Camarón. No, ese era un gran nombre. No. Yo lo amaba. No. Era un buen nombre. No. Ley Alma, Vida y Camarón. Los diputados no deben ponerse creativos con los nombres de las leyes. Era mejor Alma, Vida y Camarón que ley Jaguar, pero bueno. La siguiente pregunta es de Majo y consulta el proyecto Jaguar cambia los controles para toda la institucionalidad pública o solo para el Ejecutivo. Las reformas que se hacen a la ley de la Contraloría aplicarían para toda la institucionalidad pública porque, por ejemplo, la que se hace a la ley de control interno, que refería a las auditorías, afecta a todas las instituciones públicas tienen auditorías. La de la prohibición de la Contraloría de vender contratos aplica a toda la institucionalidad. A ver, aquí además de, y esto es donde hay que sumar los hilos, aparte de darle vía libre al Ejecutivo con Ciudad Gobierno, lo que haría esto es darle vía libre a las municipalidades, que son, valga decir, foco de corrupción a lo largo y ancho del país. Abolir el régimen municipal. Correcto. Ese es el lema de Curul en Llamas. Correcto. Después, pasemos a la siguiente pregunta. Hobbs nos pregunta si Rosalía Brown fuerza el voto antes de que se despeje la duda de constitucionalidad por parte de la sala y resulta ser inconstitucional, queda manchado con un vicio procedimiento y se anula o no. Sí, o sea, ya por dicha ya doña Rosalía no tiene ese poder de decisión. Ya regresa don Rodrigo. Siempre y cuando regresen. Pero sí, si lo votan estando presentada una consulta de constitucionalidad, eso es un vicio de procedimiento. Ahora, aquí la duda es que si solo el por tanto y no se ha entregado el fallo completo. No, me parece que esa es la duda. Hay jurisprudencia de que se tiene que esperar el fallo completo. Correcto. Por dicha no han pasado todo el proyecto que vos tenías, la iniciativa de que si se rechaza la consulta se pueda votar antes de que llegue el fallo completo. Por eso hay que pensar mejor las cosas, Lucho. Pero ese proyecto no que lo presenté, yo creo. No, pero lo has dicho varias veces en el programa. Está dentro de mis ideas de las reformas que hay que hacerle a la ley de la jurisdicción constitucional, porque esa ley es tan vieja que todavía dice que los proyectos se consultan antes del tercer debate. Y el tercer debate de los proyectos de ley se eliminó por una reforma constitucional hace décadas. Correcto. A ver, y después Olman Jenkins nos pregunta, ¿no creen que el gobierno tiene razón en el sentido en que ni se ha presentado en forma el proyecto de Ciudad Gobierno y la Contraloría ya intervino y lo peor fue por una denuncia? Es como que lo IJ arrestra a una persona por una denuncia de que va a cometer un delito. Ese es un mal ejemplo porque... hay tentativas, hay delitos. Hay delitos en grado de tentativa. Si usted lo agarran armando un plan para matar a alguien, hay tentativa de homicidio. No. Pero además... Y además de esto... Pues, en este caso no es que... el equivalente a la conspiración. No es que el gobierno no ha presentado el proyecto. Sí, ya hay un documento firmado con el BCE. Además, el gobierno abiertamente sobre el cual el gobierno solicitó retirar el referendo de la Contraloría. Y además el gobierno... En el cual además se decía que los edificios no iban a pasar al gobierno. Correcto. Decían que esa era una decisión posterior. Y además el gobierno ilegalmente le arrebató la manzana que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes le alquilaba al Liceo de Costa Rica, que esa manzana es del Liceo de Costa Rica por una ley que no se ha derogado. Correcto. Y además el gobierno abiertamente anunció que iba a usar la excepción del artículo 67. Entonces, no es que que no hay nada presentado ni hay documentos. A ver, la Contraloría lo que hizo fue buscar justamente los documentos que el gobierno firmó con el MS para ver si se estaba haciendo de la forma, formulando el proyecto de la forma correcta. Y además aquí hay que decir que otra cosa al respecto. Ya se me fue. ¿No? Se me fue. Ok. Pero, sigamos, se me fue. Y esas son todas las preguntas por esta semana. Recordemos, si tienen consultas, pueden enviarlas dejarlas en el Spotify, en la sección de Pregúntale a Lucho, dejarlas de YouTube, en los comentarios de YouTube, o en el Twitter de Mai, en el Twitter. En el Twitter de WordPress. Había una pregunta adicional. En el Twitter de delfino.cr o a los correos. Había una pregunta adicional que me mandaron a mí y que se me había olvidado leerla. Que yo creo que yo... lo que iba a decir sobre el gobierno mientras May lo consigue es que hay que recordar además que el anterior gobierno dejó avanzado el plan de Ciudad Gobierno. Estaba listo y que para este gobierno gobierno lo que hizo fue tirar eso a la basura, como hizo también con el tema del tren eléctrico, y intentar hacer esta cosa que apesta horrible con el BESI. Correcto.
Diego Solís nos preguntó por Twitter, ¿es cierto que la ley de armonización del sistema eléctrico deja sin sistema de control al ICE porque se lo pasa a Ecosén? ¿Pueden explicar más esa ley y si de verdad privatiza el sistema eléctrico con más pasos? A ver, no se privatiza porque no se está vendiendo el ICE, número uno. Ese es el argumento del gobierno. No, pero es que esa es la realidad del proyecto. Lo que se está haciendo es romper el Nosopoli. No es el término. El ICE tiene una especie de monopolio porque toda la generación eléctrica se le tiene que vender al ICE. Correcto. El ICE es el único comprador autorizado de la electricidad. Eso es lo que se va a romper. Pero el ICE no va a dejar de ser público. Número uno, por ese proyecto de ley. La pregunta de que si el ICE se queda sin sistema de control, eso es correcto. El ICE, en el mercado eléctrico regional, que es el MER, que recordemos la red eléctrica centroamericana está interconectada, inclusive también con la parte sur de México. Por eso es cuando hay apagones en un país, hay repercusiones en el resto, como pasó en el gobierno de Carlos Alvarado, de Guillermo Solís, y no me recuerdo, pero tuvimos un apagón que duró varias horas. El ICE es el operador nacional, que es el que representa al país en ese lugar. Además, el ICE es el administrador del sistema eléctrico nacional. Correcto. Por eso fue el ICE, por eso cuando estuvimos a punto de tener apagones por sequía en los últimos meses, pues el ICE fue el que hizo la convocatoria al resto de operadores para anunciarles, bueno, usted tiene que hacer tanto recorte de tanto recorte de esto. Lo que se quiere hacer es sacar eso del ICE, del control del ICE, y dárselo al Ministerio de Ambiente y Energía. Lo que supone un problema, porque entonces ya deja de ser un órgano técnico y pasa a ser un órgano político. Pero privatizar el ICE, no. Le rompe el monopolio al ICE, que el ICE solo es el único que puede comprar la electricidad. Entonces eso obliga a los generadores privados a, digamos, como a plegarse a las condiciones que pone el ICE para la compra, porque si no, no la vende y entonces ellos no pueden hacer nada con esas plantas. Exacto. Pero privatizar... A ver, si entendemos privatizar solo, privatizar el ICE, no privatizar el mercado, porque introducís actores privados a que puedan generar y competir. Sí, y además está ampliamente documentado de que los generadores privados generan electricidad más cara que la que genera el ICE. Es un tema de volumen. Entonces, eso también traería un aumento a las tarifas eléctricas. Correcto. Ahora pasemos a la sección de las mejores y peores propuestas de esta semana. ¿No eran dos preguntas de Twitter? No, era solo una. Ok. Solo una. Es que eran dos partes, pero ya contestaste. Las mejores y peores propuestas. Esta semana, por dichas, estuvieron calmados. No hubo muchas propuestas. ¿Qué pasó? Una buena propuesta la presentó la diputada Paulina Ramírez, que reforma la Ley General de Control Interno para que las auditorías deban recibir por lo menos un 3% del presupuesto de la institución. Yo diría que es una buena idea porque no estoy de acuerdo con crear destinos específicos. ¿Eso no es un destino específico? Técnicamente lo es. No, realmente. Estás obligando a destinar el 3% de una institución a la auditoría. Sí, pero un destino específico es cuando decís, de esta plata vas a dedicarlo a esto. Imagínate esto es de su presupuesto, tiene que dedicarle... Imagínate el 3% del presupuesto a la caja y el 3% del presupuesto al Ministerio de Educación. Ahora, imagínate de qué tamaño debería ser la auditoría de la caja para el nivel de contrataciones que tiene. La auditoría de la caja en general es eficiente. Pero lo es. Sí. O sea, las compras en pandemia dicen lo contrario. El otro proyecto que también no me parece, pero bueno, cada quien podrá valorar si es una buena o una mala idea, es del oficialista Daniel Vargas. El oficialismo sigue viendo a ver qué hace con el fondo de avales, porque no lo quieren utilizar. Deroga la ley del fondo de avales y dice que el 90% de esos recursos se utilicen para la ruta 1, el tramo Barranca, Limonal, Langostura, y para la ruta 32, el tramo Río Frío, Limón. En fin. Lo peor es que seguimos pagando intereses por ese préstamo. Correcto. Hay que hacer algo con ese préstamo. Es que el gobierno no quiere hacer lo que tiene que hacer y estamos perdiendo plata. Después, Antonio Ortega presentó una ley para reformar el Código Penal para eliminar de los tipos penales el rapto que permitir armonizar el ordenamiento jurídico al tenor de estándares internacionales en derechos humanos. Lo que hace es deroga el 163, 164, 165 y 166 del Código Penal, que si no me equivoco tienen que ver. Hablando del Código Penal, esta semana llegó, no es grato de mi devoción, Alberto Chirino, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a hablar sobre un proyecto de ley que está ahí en agenda, y habló de que
a los operadores jurídicos, a los profesores en derecho, a los abogados y a los estudiantes de derecho, les resulta pavoroso, complicado y complejo que lo que hacen los diputados cada vez que reforman el Código Penal es crear el artículo 148 bis, 159 ter y así. Armonicen, digo. Porque entonces eso supone un problema a la hora de aplicar la ley. Okay. Entonces, creo que eso es otro argumento importante porque necesitamos reescribir, necesitamos un nuevo Código Penal de cero, que reúna todos los tipos penales que están en todas las leyes, incluidos los delitos económicos que están contemplados, por ejemplo, en la ley del Banco Central, con nombres tan ridículos como hay un delito que se llama reducción de la pena. Ok, ya entendí. Lo que se deroga es la sección de rapto. Rapto propio, rapto con fin de matrimonio. No dejan de llegar. Y rapto como delito de acción pública. A ver, me parece que es normativa... Esa es normativa arcaica. Exacto, arcaica que se debe eliminar. Entonces presentaron esa propuesta. No dejan de llegar noticias de última hora mientras grabamos. No, ¿qué pasó? Renunció el viceministro de la presidencia, don Freddy Morera, que ese era cercano a Natalia. Cero sorprendido, ajá. Y para hablar un poquito de... No vamos a hablar de copreservidores. Lo que yo quiero decir sobre el tema es que la Asamblea sigue... sin hacer nada. ¿No? Pues sin hacer nada. O sea, no le están dando el nivel de importancia que tiene ese tema. Correcto. Y que al final solo una entidad mostró interés por comprar la cartera buena de copreservidores. No dicen cuál es, pero me imagino, suponemos que es el Banco Popular. El Banco Popular lo anunció públicamente su interés por comprar esa cartera. Pero bueno. Y esas son las propuestas de esta semana. No voy a mencionar las demás porque no hubo tantas. El diputado oficialista Jorge Antonio Rojas propuso declarar benemérito a Ricardo Saprissa. Yo solo mentí los chayotes, pero sí, eso se propuso esta semana. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén muy bien. Nos disculpamos por los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy y esperamos que todas y todos estén muy bien. Nos vemos en 2 semanas porque recordemos que la Asamblea se va de vacaciones la próxima semana. Chao. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.